Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en un fin de semana y en una semana que se viene bastante intensa. Y si hablamos de intensidad en esta media hora me acompaña mi amiga Débora de Urieta, que me prometió ser menos intensa que lo que acostumbra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ya hice catarsis con Meli, así que ya convocatoria estoy sesión, ya tenemos. Ya se oficializó, habemos sesión el miércoles a las 12. A las 12. Que el temario es el Aleph, está todo ahí adentro. Ahora ya vamos a hablar y aparte voy a hacer una pregunta y un concurso. Títulos del día. Sesión especial pedida por la oposición. Será este miércoles 8 de octubre a partir de las 12 horas. Fentanilo contaminado. La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación recibirá mañana nuevos testimonios de familiares de las víctimas. Elecciones legislativas 2025. El diputado nacional de la Libertad Avanza, José Luis Espert, presentó su renuncia a la candidatura para la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasaban los títulos y tenés que decirme algo, Débora, a ver si te animás. Deja el teléfono un segundo, por favor. Sí, que viste, pasa todo minuto a minuto. La sesión empieza a las 12. ¿A qué hora termina? Hay mucho emplazamiento, así que ojo. No empieces con pero, vos que siempre vas al frente. No, por eso ¿A digo qué hora que termina? hay mucho tema, vos lo ves y son como 3 hojas o 4, ya no me acuerdo. Pero como hay mucho emplazamiento, no es que se van a debatir proyectos de ley. Así que roguemos que no sea tan larga. Es más de lo que parece, me da la sensación. Porque viene pasando que termina levantándose temprano porque hay algunos diputados de la oposición que avalan algunos temas y no Pero otros. ojo, ¿qué pusieron como último tema? El tema de combustibles líquidos, que la interesa? última vez no tuvo mayoría, si de hecho ni se trató. Bueno, pero ¿a quién le interesa? A los gobernadores. No parece, si la otra vez no tuvo mayoría. Pero es la apuesta que hacen en esta oportunidad. Acordate que entre sesión y sesión pasan cosas. Yo creo que si lo ponen último, yo lo que vengo viendo es que ponen último los temas que menos consenso tienen. ¿Cómo, por ejemplo? No, como que la otra vez no tuvo consenso, no se trató, combustibles líquidos. Pero decís que ahora tampoco va a tener consenso. Me da la sensación que todavía lo están buscando. Lo están buscando, bueno. Lo están buscando, pero no. Pero sí, creo que el plato fuerte, si querés, de la jornada era, por un lado, remover a Espert de la presidencia, lo cual ya ocurrió, así que eso quedó vieja. No está, recordemos, todos los proyectos para echar a Espert no fueron incluidos. No están en el temario, así que de querer tratarlos en el temario se requieren 3/4 número que obviamente no está. Así, ¿cómo? Que no es lo mismo que 2/3. No, 3/4 es más que 2/3. Así que se complica que avancen esos proyectos de ley y me da la sensación por cómo fue la decisión que se conoció recién, que queda en manos de Heller y que sea Heller el que convoque a la comisión, como es lo que establece el reglamento, por lo menos no le están dando excusas a la oposición como para que se envalentone con el tema José Luis Espert. No, terminó porque aparte la oposición ni siquiera pedía que Espert dejara la Comisión de Presupuestos, sino que dejara la presidencia. Exactamente, y él lo que hace es renunciar directamente a la Comisión de Presupuestos. Por lo tanto, y hay una nota presentada la semana pasada por el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, a el secretario parlamentario Adrián Pagar, que es lo que él anunció, Martínez, en la Comisión de Presupuestos, en la que plantea que el oficialismo debe elegir a otro presidente de la Comisión de Presupuestos, pero no quiere uno de la oposición. Esto es una costumbre histórica en la Cámara de Diputados, porque ningún opositor tiene ganas de estar manejando las cuentas del gobierno de turno. Por lo tanto, siempre se vota a alguien que sea del oficialismo. Totalmente, y queda Heller, pero una cuestión netamente administrativa para que pueda convocar a la reunión y que ahí se defina la autoridad que
algo que también dijo Germán Martínez la semana pasada y que quedó muy claro es esto que vos decís. Nosotros no tenemos la intención de quedarnos con la presidencia. Y ayer hablaba con gente del PRO que me decían, y sí, se tiene que correr porque yo no puedo votar que se quede como presidente, o sea, bancarlo a Esper si esto se concretaba el miércoles. Había mucha preocupación en el PRO en este sentido. Así que no solo la oposición más dura era la que estaba presionando para que Esper dé un paso al costado. Y también ayer había rumores que sonaba que podía ser Santilli un posible presidente para la comisión. A la noche Milei dijo, exacto, Berti Venegas Lynch es el reemplazo natural. Exactamente. O sea que se va a votar Berti Venegas Lynch, diputado de la Libertad Avanza, que hoy pura integra, sangre la Libertad exacto, Avanza. Y hoy integra la comisión. Hoy integra la comisión, nadie lo va a discutir y se ajusta al pedido de Unión por la Patria. Exactamente. Que sea alguien de la Libertad Avanza y que el Unión por la Patria no tiene problemas con Berti Y que Venegas sea Lynch, del claro. riñón del gobierno, sabemos Claro. que es un gobierno muy desconfiado, no se le iba a dar a alguien del PRO, y dentro de la Libertad Avanza también tenía que ser, primero alguien que tenga un perfil económico, obviamente, y que sea alguien de confianza, entonces todo indica que No va a haber ningún problema en la votación. No, eso desde ya, hasta cuando va a haber Berti, sorpresas. que seguramente, me imagino que va a reelegir el 10 de diciembre, cuando se vuelvan a elegir autoridades de la comisión, sea como sea esta composición. Yo creo que Berti Venegas Lynch va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto hasta el 10 de diciembre de 2027. Esto es una intuición que tengo, ¿no? Por lo pronto sabemos que lo va a hacer hasta el 10 de diciembre próximo, en la próxima reunión, y la sesión del miércoles tiene muchos emplazamientos. Pero las vueltas de la vida. ¿Quién encabezó? ¿Cuáles son las vueltas de la vida? ¿Quién encabezó la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires hace Berti. 2 años? Y ahora ¿quién la encabezaba? Expert. Ahora la cabezada es bueno, Berti, en un momento en donde el PRO iba enfrentado a la Al Libertad final Avanza. la casta tiene miedo. ¿Quién terminó encabezando la lista en la ciudad de Buenos Aires? El PRO, con Patricia Bullrich en el Senado, y en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, al quien el propio Javier Milei destrató, maltrató, Pero después se acusó de hicieron todos delincuente. amigos. Che, vos Tabula tenés que rasa, ver, tenés razón. vos tenés que ver la película Tenés entera. razón, tabula rasa. No, claro, porque esto es así. Perdón, Tenemos que empezar me a olvido. acostumbrarnos porque es muy dinámico esto, amiga. Sí, Débora. todo cambia todo el tiempo. Demasiado. Es más, Sí. te están Lo bueno es que no renovando- nos aburrimos. O se sea, está está- el país en el medio que se cae a pedazos, pero Se por lo están menos tenemos que renovando las hablar. bancas de 2021. ¿Vos te acordás lo que era nuestra vida esa época? Pandemia aún. Una elección en la cual Juntos por el Cambio armó lista en todas las provincias y ganó en casi todas. Uy, ¿te acordás? Y parecía inevitable que volviera al poder. Yo me acuerdo, esto no me lo olvido más. Tercero salió después. Yo Ni Álvaro estaba Talla llegó. en el búnker cubriendo el búnker de Larreta Bullrich. Ahí yo de estaba Las en el PASO. Libertador con el Claro. presidente electo, perdón. Era, el comentario Perdón. era ahí, de acá sale el próximo presidente. Sí, y yo estaba con los actuales ministros ahí Claro, vos en el estabas- vos la hotel, viste. en un ambiente muy familiar, porque la verdad que todos te hablaban con mucha soltura. Claro. Y finalmente el presidente fue Milei. Por eso me parece que es muy dinámico Totalmente. la política hoy. Y cuando uno se habla de que si eran amigos, si eran enemigos, bueno, eso es así ahora. No, bueno, pero imagínate el votante bonaerense que le llenaron de peronismo las listas provinciales y ahora va a agarrar la lista nacional y no tiene a Santilli. Dice que vote. Estos venían a cambiar la política, que con los mismos de siempre no se puede, Bueno, y tuve pero que votar peronista y ahora Santilli. Santilli, que es peronista también, ¿no? También, todos Claro. en algún punto. Todos es son peronista. Y bueno, y la peronistas. provincia de Buenos Aires ganó el peronismo. ¿Qué vas a Sí, poner? total- ¿Qué vas a poner en la lista? totalmente, Pero por eso. Uno de izquierda, ¿no? No te lo votan. Por Está eso bien. es muy chistoso cómo se Bueno, llevan pero adelante hay una las alianza cosas. entre el PRO y la Libertad Avanza. No seas tan mala. De sos hecho, se mala, llama sos Alianza mala. La Libertad Avanza. Claro. ¿Alianza con quién? Porque no Bueno, la alianza del PRO y la Libertad Avanza que se dio después del enfrentamiento que tuvieron en la ciudad de Buenos Aires y se dio en casi todas las los provincias. envalentonó demasiado. De la misma manera que hay algunas provincias donde, por ejemplo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, tiene una alianza con el gobierno nacional Ujú, y tienen listas que comparten con el gobierno nacional, exactamente. con el gobierno provincial, sí, con el gobierno nacional, con figuras provinciales. Y en ese momento también uno dice, bueno, pero se desdibuja el gobernador, ¿no? Son acuerdos. Es muy dinámico hoy por hoy la creación de nuevos espacios. Y son bueno, dinámicos, por los partidos ya los están partidos en ya no una... existen, son Exacto. espacios que se arman, se desarman. Fíjate los bloques. La UCR se rompió en 4 y bueno, salvo de Barleta, que es Barleta sola, todos los otros cuando van a votar votan divididos habiéndose roto en 4. Bueno, por O sea, eso, no te pongas tan mal con eso de quién No, hace alianza no. con quién, eso de que vos un Pero día yo me hablaste mal acuerdo. de este. Yo me Es acuerdo, injusto eso una que Argentina haces. distinta es imposible con los mismos de siempre. Bueno, pero ¿qué querés que haga? No seas tampoco tan mala, porque si Yo no, tengo así mucho- no Yo tengo queda un nadie problema. así. Yo tengo el problema es que tengo mucha memoria.
Pero la gente también se acuerda. Pero Claro, bueno, por todos eso, dan pero todo vuelta a yo la chicaneo. página. Bueno, este gobierno no da vuelta a la No, página. digo la gente. Digo. Pero este gobierno, mirá con Esper lo que le Digo la gente. Encima va, pero va Javier Milei a explicar por qué se corría Expert y empieza a decir que Cristina Kirchner está preso por su culpa o gracias a él. Y ahora tiene que salir a explicar si se mete. O sea, chicos, no aclaren que oscurece. No aclaren que oscurece. No, Chicos, no aclaren que oscurece, dijo Débora. Débora, contame un poquito de la sesión del miércoles. Bueno, tengo empieza machete. con el tema. Me dicen a mí, lo que me dicen es que al oficialismo, en realidad, al margen de este lío de Esper, se desvela por el tema 1 de la sesión. El tema 1 que es DNU. Y que en realidad ahí está la gran apuesta. Ahí está la gran apuesta que nosotros hablamos siempre del teorema de Baglini. Que mientras más lejos estás del poder, sí, votás todo lo... Pero el día que te acercás al poder hay cosas que ya no querés votar. Entonces ahí hablamos siempre de que los gobernadores aspiran a ser gobierno. Entonces, ¿qué? Estuvo la comisión el otro día de DNU. No había tantas voces interesadas, ¿eh? No, bueno, de hecho Tampoco nos piden hablar a los periodistas. Exactamente, no tuvimos varios... No quería hablar nadie. Tuvimos varios dictámenes que no entendíamos quién estaba con quién. Bueno, te recomiendo ir a Formosa, que es donde está Victoria uno de los expertos de este tema, que es el diputado de Democracia para Siempre, ex juez él, Claro. Fernando Carvajal. ¿Cómo le va, diputado? Creo que lo tenemos Buenas, ahí. ¿cómo están? Acá lo Un tenemos, gusto, tenemos pero un problemita técnico y acá estamos, desde la Formosa. Bueno, recién no sé si nos escuchó, estuvimos un poquito chicaneros, pero dijimos que, sobre todo Débora, ¿no? Que siempre es así, usted la conoce, yo no me voy a hacer cargo, pero dijimos que el otro día se debatía el proyecto para restringir los DNU. Uno entiende que el gobierno no quiera ese proyecto, de hecho, abiertamente está en contra, pero no se veía tanto entusiasmo en el resto de los bloques. Uno que otro que hablaban, algún bloque no habló nadie. ¿Cree que sale el miércoles? ¿Hay entusiasmo? ¿Esto se metió por la ventana por el Senado? ¿Cómo lo ve? Mira, coincido con vos que no hay mucho entusiasmo de ninguno de los bloques, salvo los que somos auténticos y verdaderamente republicanos y estamos convencidos que el futuro del país pasa por construir calidad institucional. Lamentablemente es cierto que somos una minoría los que pensamos de esta manera, pero bueno, yo estoy muy optimista porque parece que este extraño momento político en que vive el país nos puede dar la posibilidad de salir para adelante y no hacia atrás como propone fundamentalmente el mileísmo. Hay que entender esto, la reforma que estamos haciendo no le va a prohibir a este presidente ni a los futuros presidentes dictar DNU, ¿eh? No es ese el objetivo. Bueno, el objetivo es que los DNU vuelvan a ser lo que debieron ser, un instrumento absolutamente extraordinario cuando se dan las condiciones que prevé la Constitución y no el verdadero papelón que han hecho todos los presidentes utilizándolo para un sinfín de cuestiones donde no se da fundamentalmente el requisito de la Diputado, urgencia. le voy a decir las dos críticas que tiene principalmente el proyecto y no hablo de sectores de la oposición o del oficialismo, de lo que sea, sino lo que uno escucha de constitucionalistas. Dicen, el proyecto hace que los decretos duren 90 días, hasta ahí bien, pero muchos dicen no puede ser que en esos 90 días una sola Cámara los elimine. Hablan de que en otros países eso no ocurre. Y el otro punto son los decretos delegados, que ahí sí no entiendo, porque si el Congreso le da un tiempo a los decretos delegados, por ejemplo, dice yo delego facultades durante un año, o durante 2, o durante 6 meses, ¿por qué ese tiempo va a estar regido por otra ley? Ahí me pierdo también. Sí, a ver, desde el punto de vista técnico habría muchas cuestiones para discutir. Sobre la primera cuestión, la cuestión de la bicameralidad, para mí es muy claro. Es demasiado obvio que si este es un sistema bicameral y una de las cámaras expresa su rechazo, esto resulta suficiente, porque por la razón muy sencilla que aunque luego la otra cámara vote afirmativamente, no va a estar satisfecho el requisito de la bicameralidad, es decir, que las dos cámaras estén dispuestas a soportarlo. Pero reitero, hay que entender el carácter absolutamente extraordinario que tiene el decreto de necesidad y urgencia, que si hay consenso político, y de esto se trata en definitiva, al adoptar este mecanismo lo que se obliga es al Poder Ejecutivo a buscar los consensos legislativos. Entendamos algo, y este es el gran error del gobierno y sus bloques vasallos.
el decreto de necesidad y urgencia no es un modo de sortear el acuerdo legislativo. No es ese. Si vos no tenés mayoría legislativa para aprobar una ley, no la podés aprobar ni por vía de un decreto de necesidad y urgencia. Esto es lo que ha permitido esta ley, esto es lo que esta ley ha permitido y esto es lo que esta reforma intenta corregir. Respecto a los decretos de delegados, es cierto que se puede generar alguna confusión interpretativa. De todo modo, entendamos también que la delegación que se da nunca es incondicionada, sino que está sujeto al control del Congreso. El Congreso lo que tiene que hacer es empezar a actuar. Si el tema realmente es urgente y hay esa necesidad, va a tener que empezar a actuar en tiempo real. Y la comisión va a tener, bicameral, va a tener que dejar de dormir la siesta como lo ha hecho y cuando entiende que hay razones suficientes va a tener que intervenir, sea para un decreto de necesidad de urgencia o sea para un decreto delegado. Es decir, vamos a privilegiar el rol del Congreso, que fue el objetivo de la reforma del 94 y que lamentablemente se vio frustrado por el dictado de esta ley. Es volver a la normalidad, es volver a la Constitución y es volver a la democracia de consenso, que es lo que quiso instalar la Constitución del 94 y que lamentablemente no lo hemos logrado. Pero es el camino para ir por ahí. ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. Muchos de los que se autoperciben republicanos plantean impulsar estos cambios, pero a partir del 2027 para de alguna manera no alterar las reglas del juego en un gobierno a mitad de camino. ¿Qué mirada tiene sobre que empiece a regir desde el 2027? Me parece absurdo, no hay razón alguna. Y el argumento, reitero, político que dan es de que es porque es un gobierno que está en minoría. Justamente el gobierno está en minoría para que el Congreso lo controle. Si no, no haría falta el consenso. La verdad que es un gesto de obsecuencia hacia el presidente Milei que en lo personal me resulta absolutamente inexplicable. Nadie dice de que no haya posibilidad de alcanzar consensos. Suponer de que el único modo que se puede gobernar es con cámaras a favor es haber comprado el discurso del peronismo. Por supuesto que en una democracia de consenso vamos a tener que buscar esos acuerdos en el Congreso. Pero además no es cierto que este no es un gobierno o cualquier otro que pueda lograr consensos. Porque de hecho, si vos ves las leyes que se han aprobado, han tenido la posibilidad de generar esos consensos y mayoría legislativa. Después tendríamos que discutir el modo en que lo hicieron, porque muchas veces lo hicieron con métodos reñidos, con la ética política y habría que analizar en algunos casos si no ha sido a través también de actos que merezcan reproche penal. Diputado, porque como vengo, el transfugismo político es corrupción. Todos los que se pasan de partido político pero no renuncian a sus cargos y lo hacen para ser diputados o para pasarse al oficialismo y consiguen cargos en el Ejecutivo, es un modo de corrupción política. Diputado, pero está dentro del sistema. Sí, diputado, le consultaba, se presentó la semana pasada, el presidente anunció que va a volver a la carga sobre la baja de la edad de imputabilidad de un proyecto presentado hace un año y que también va a pedir endurecer algunos delitos, algunas penas por algunos delitos. De lo que pudo leer, ¿qué le parece? Dos temas separados. Ley de menores, nosotros hemos hecho un dictamen que es una ley que es bastante razonable, que no tiene nada que ver con la sarta de tonterías que dijo la ministra Burgi, ni las que dijo el jefe de gabinete. El dictamen que tenemos no recepta el principio que el gobierno trató de instalar de pena de adulto para delito de adulto, sino que es una ley muy razonable y de nuestra parte estamos dispuestos a discutirlo. No creo que en este contexto electoral esto vaya a suceder. Respecto a la reforma del Código Penal que han presentado, bueno, está bien que vaya a comisión, no creo que sea un tema para discutir en este momento. Hay otros proyectos de reforma de códigos penales que son mucho más razonables que este que ha elaborado el gobierno.
que hasta ahora lo único que parece tener es un aumento generalizado de las penas, pero que se sigue desentendiendo de la aplicación de la ley penal. Mira, yo lo que le voy a decir al gobierno es que deje de gastar pólvora en chimango, como decimos en el interior, y que avancemos en serio en la reforma procesal penal, que es algo al que hay que reconocerle algún mérito al gobierno, porque el problema acá no es el Código Penal, acá el problema es hacer funcionar el sistema de administración de justicia penal para que se resuelvan los casos en tiempos razonables. Después discutiremos el monto de las penas. Por ahora, con empezar a hacer las penas efectivas en el marco de las normas que tenemos hace muchos años, y algunas de las cuales están bien y otras habrá que modificar, pero es una cuestión de poner en marcha el sistema penal, y esto requiere inversiones públicas y requiere decisiones políticas. Si no cubrimos las vacantes que hay en la justicia federal, los narcos nos van a seguir conduciendo y los narcos van a seguir siendo candidatos. Diputado, hablando de narcotráfico o narco, justamente nos acabamos de enterar que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, acaba de renunciar a la comisión en sí, justamente después de que se comprobara que recibió fondos por parte de un empresario que justamente está detenido por narcotráfico. Quería consultarle qué opinión le merece. Y sí, yo sé que usted pidió en la comisión que él diera un paso al costado, pero digo, ¿qué opinión le merece el tema Espert en general? Si debería seguir siendo diputado de la Nación, y cómo vio esta decisión que se tomó en las últimas horas, minutos. Bueno, creo que es una decisión saludable para el funcionamiento de las instituciones, que nos va a permitir pasar ahora a reorganizar la comisión de presupuesto y poder discutir, así que me alegro que esto haya sucedido. Nos evita un punto de discusión institucional tanto en la Cámara como lo que podía ser en el marco de la misma comisión. Es un tema donde hay miradas reglamentarias y opiniones distintas sobre esto, que iba a elevar la atención, por lo cual creo que está claro que una persona que estaba en la situación de Espert no podía seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. La verdad que creo que están dadas claramente en su caso, como el de varios otros, las causales de indignidad moral para que sea tratado esto en la comisión correspondiente. La verdad que a 2 meses de finalizar el mandato, me parece que un ensañamiento sobre este punto tampoco nos va a contribuir demasiado al clima que queremos crear. Está claro que Espert no ha dado explicaciones satisfactorias, está claro que su vinculación con esta persona imputada de narcotráfico tenía la suficiente gravedad como para que se haya corrido de estos lugares, y nos parece que esto es un triunfo de la transparencia y de algunos valores mínimos éticos exigibles. No estoy tan seguro de que haya que seguir con esto, y reitero, sobre todo porque hay muchos otros diputados y ciudadanos que están en parecida situación, y hay una doble vara en este sentido, del cual tampoco queremos prendernos en demasía. Me parece que los pasos que se han dado han sido muy firmes de nuestra parte, y yo de mi parte estoy conforme de que en la próxima reunión de presupuesto el diputado Espert ya no la esté presidiendo, que además fue un pésimo presidente, que realmente daba vergüenza el modo en que conducía la comisión de presupuesto. Diputado Fernando Carvajal, de Democracia para Siempre, gracias por este contacto. Ha sido un gusto como siempre, gracias. Hablamos con el diputado y también hablamos con Débora esta media hora. Débora, te voy a tener que dejar porque terminó la media hora. Yo te dejo a vos, me querido. Dejas a mí, Yo vas, te dejo, y obvio. encima el viernes no te veo porque es feriado. Te voy a extrañar. Sí, me enteré que es feriado. Sí, pero hermosa noticia. Igual tengo que trabajar en Por algunos suerte, kioscos, trabajo en en otros algunos no. kioscos que Este tenés bajamos varios. sí, tengo... Varios, tremendos. Un polirrubro. Casi que armaste un supermercado de tantos kioscos, ¿no? Tengo más kioscos que ¿viste ese kiosco que tiene como dueño un ucraniano? No voy a decir el nombre, después te digo. Bueno, contame. Dale. Gracias, Débora. No, gracias a vos. Gracias a ustedes también. Volvemos enseguida con más La Bancada.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
La bancada, seguimos acá, segundo bloque, toda la información de la Cámara de Diputados, plantel renovado de lunes futbolero, el señor Guido Brolaski. ¿Qué tal, Mauri? De fútbol no, ¿Qué tal? te digo futbolero, puso una cara seria. Así, hockey sobre patines. No se habla. ¿Cómo sería? Hockey sobre patines, él sabe, él es profesional de Está el hockey Mundial sobre ahora en patines. San Juan. Está en San Juan, En que San es la Juan. capital histórica. ¿Lo vas a Sí, ver? impresionante. ¿Lo vas a ver? Estuve viendo algunos partidos, sí. Claro. Los ¿Vos jugás? pasaron Se está por jugando en Fox. este momento. ¿Jugaste en la selección argentina una vez? No, por favor. ¿No llegaste? No, ¿Estuviste ahí? no. Pero estoy lejos. Muy, ¿Pero muy cuántos lejos. hay jugando que no llegaste? ¿Qué? Y los sanjuaninos. ¿Vos jugaste fútbol alguna vez? Sí, pero era malo. ¿Y estuviste cerca de la selección de jugar con No, Messi? aparte Bueno, me lo retiré a mismo. los 10 años por malo. Claro. Imagínate, después llegan al básquet pocos. me retiré a los 18 por malo. Sí. Sí, y bueno, pero ahí pensé que hockey sobre patines No. te dedicaste tanto que en una de esas por ahí había... No, bueno, me dediqué como cualquiera. Claro, no, como cualquiera no, seguramente mejor. Sí. Y ahora se lo puede ver No, en pero Argentino el lugar en la Argentina donde se juega ese Es San Juan. deporte es San Juan, con un semillero enorme, los chicos es algo masivo, como se vuelcan a También jugar al vóley. hockey, de ahí están los resultados también. También al vóley. Es un lugar de mucho Sí. vóley y de mucho juego sobre patines, mucho deporte, mucho aire libre, montaña. ¿Cómo andás, Marco? ¿Cómo estás, Giorgetti? Mauricio? ¿Bien? Muy bien. Bien, bueno, fin de semana cargado de fútbol y de noticias políticas. Sabemos Sí, que claro. el diputado José Luis Espert renunció a la lista de La Libertad Avanza. No va a ser candidato el 26 de octubre. Y esta mañana, en realidad esta mañana no, unos minutos antes de empezar el programa Así supimos que renunciaba también a la integración de la Comisión de Presupuesto. Sí. No solo la presidencia, Eso es la sino la novedad. integración. O sea, no va a integrar la Comisión de Presupuesto. Y es uno de los acá hasta el economistas diciembre. del bloque. Es uno de los economistas del bloque, pero no la va a integrar, entonces obviamente no se va a poder tratar la remoción a la presidencia de la comisión porque en la próxima reunión de comisión hay que elegir un nuevo presidente. Dijo ayer Milei que va a ser Bertie Benegas Lynch. Sí. ¿No? Lo cual era de esperar, ¿no? Después Sí. de los sucesos de ayer, era de esperar también que diera el paso al costado Y bueno, con la comisión de Y presupuesto. Milei ya había dado un nombre de su reemplazo en la comisión. Era como esperable que sucediera la renuncia e inclusive que sucediera antes de la sesión pedida por la oposición el miércoles, para que sea un tema, para que por lo menos ese tema descomprimiera antes de que se haga la sesión. Tengamos en cuenta que el miércoles lo que hay en el temario es un proyecto justamente para removerlo de la presidencia de la comisión. Algo que ya está en abstracto. Algo que ya está en abstracto. No hay ningún proyecto incluido de los que proponen echar Que a ya Espert hay- como ya diputado. hay un par, sí. Ya hay un par, pero ninguno está en el temario. No, y por lo menos hasta la semana pasada tampoco estaba en los ánimos de la oposición que ese sea un tema. No se estaba discutiendo si se incluía o no en la sesión. Digo, No, ya estaba no descartado. Están muy convencidos muchos bloques opositores de ir a fondo con eso. Exactamente. ¿No? Entre otras cosas, porque no hay una causa avanzada en Argentina que lo incluya a Espert. Y recordemos que renunciando, que eso también tiene un proceso legal, digamos. Tiene que haber una Comisión de 5 miembros. oficialización en la justicia de la renuncia. No, primero el tema de recharlo, un diputado lo pueden echar, una comisión de 5 miembros de la Cámara lo puede echar, No, como no, echaron digo- a Mary en su momento. Digo. Por un beso en los senos de su novia en una sesión Exactamente. virtual. Digo, él está renunciando públicamente a ser candidato, lo que virtualmente es una renuncia a la Cámara de Diputados porque no va a renovar su banca. Dentro de 2 meses culmina su mandato y no continúa. Claro, Si no bueno, está- sería una renuncia a la Cámara por estos 2 meses. ¿Cómo la ves, Guido, todo este lío? No, bueno, me parece que es un final anunciado, ¿no? Ya la semana pasada, cuando le piden a Espert que deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Germán Martínez empieza a contar y dice, tenemos 27 firmas, Sí, ¿no? de 49. 27 voluntades, es decir, está el número para removerlo. Bueno, le buscan la vuelta, terminan llevándolo al recinto. Yo me imaginaba, resiste políticamente 100 diputados haciendo discursos en el recinto sobre la situación de Espert, era ya insostenible. ¿Y eso no ¿No? va a pasar el miércoles? Porque si se Bueno, pone el tema en está. consideración... Va a pasar, pero se descomprime, ¿no? Puede pasar. Claro que sí, el tema está candente. Pero No, porque si no él, es lo si él mismo, dejaba ¿no? de ser diputado y renunciaba a la banca, ahí sí será todo. Sí, abstracto. recordemos que ese tema iba a ser un emplazamiento. Lo que suele pasar en los emplazamientos es que hay debates pero acotados. Tampoco suelen hablar porque no iban a conseguir los 2/3 para tratarlo. Se iba a pedir un emplazamiento del tema en las comisiones y no suele haber lista de oradores extensa cuando se debaten o se proponen los emplazamientos. Puede haber emplazamiento, me decían el miércoles, para tratar justamente los proyectos que proponen la expulsión.
Pero como decía recién Marcos, si se dilata ese debate, se termina el mandato de Esper. Claro. Sí. Yo no lo veo. ¿No lo ves a la No lo veo, expulsión? pero el tema es que faltan, justamente, estamos en octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Sí. Es decir, en 2 meses se termina el mandato de Espert. En 2 meses se termina el mandato de Esper. Entonces, me parece que es una pólvora que la oposición se la va a Bueno, ahorrar pero para si él otras se queda- cosas. si él ¿no? se queda en su banca, le permite eso a la oposición, que por lo menos habrá el debate. Convocan a comisión y discuten del tema. Esa es la cuestión. Sí. Si él dejara su banca, eso no podría ocurrir. Además que sigue en su banca y la oposición puede el miércoles decir, bueno, emplacemos Sí. a comisiones de asuntos Sí, tienen que constitucionales. emplazar, emitir dictamen, volver al Claro. revés. No, se van los 2 meses. ¿no? Se va. Sería Claro. una cuestión de... No, Están por impulsando eso es como una energía política que me parece que sospecho, ¿no? Que el objetivo porque todo va muy rápido, pero el objetivo de la oposición, Esper ya se bajó, no va a ser candidato. No va a estar en la comisión de presupuesto. Ya se bajó de la comisión de presupuesto. Va a quedar ahora 2 meses hasta terminar el mandato. Si no me equivoco, el primero que presentaron, o uno de los primeros, fue de Unión por la Patria con una suma importante de firmas. Sí, pero después no lo Pidiéndole incluyó la Unión por la inhabilidad. Patria en la sesión. Sí, y no estaban las voluntades alineadas dentro de Unión por la Patria directamente sobre el pedido. No, claramente, por eso no entró en la Exactamente. sesión. No, digo, fue un tema de Unión por la Patria con diferencias con otros bloques, sino directamente diferencias internas de No, Unión por la totalmente, Patria. porque Unión por la Patria no tiene una historia de pedir que no se excluyan diputados por cuestiones que no tienen que ver con una causa que terminó. Y acá Claro. la causa ni empezó en la Argentina. Exacto. Entonces como que de alguna manera iría contra sus pasos. Ya por 2017, con tema debido, que lo cubrimos en Eso otro fue un con Guido, desafuero. Sí, cierto. cuestionó Unión por la Patria que se avanzara en un desafuero cuando la causa estaba en curso. Después finalmente el desafuero se aprobó cuando había una orden de detención, pero no antes. Claro. Entonces, Sí, sí. si se sostiene Tenés esa buena memoria. doctrina, Sí, orden de yo tendría allanamiento y que detención. repasar. Sí, sí. creo que vos no estabas porque Fue- era vacaciones de invierno y te fuiste con tus hijos de viaje. No, me sí acuerdo. que estaba, ¿cómo no? Me parece, Digamos, me parece Era que invierno. tampoco me acordaría ¿No? para tanto. te pero, ibas, yo no tenía hijos en esa época, sí, entonces sí, es probable que me era haya de los ido. que me decían, pero, me tengo que ir. sí que fue un proceso, fue un proceso, un debate, una discusión larga, ¿no? Intensa, Sí. intensa, que terminó. Después también Así hubo es. pedido de allanamiento a Cristina en el Senado y no se convalidó. Ahí lo que se Era aprobó para era el allanamiento. el allanamiento, por eso. Claro. Sí, pero creo que se aprobó allanamiento. Allanamiento. Lo que no se habilitó es el desafuero, Exacto. para de que le hubiera generado una detención. Bueno, Pero exclusiones de la Cámara, que yo recuerdo, está el caso de El caso Guillermo Ameri. Luque. Y Ameri renunció. Ameri renunció. pero Renunció. se armó la comisión ahí Sí. y él Sí, renunció. pero Se él armó, se pero fue quedó- antes se de. Él Por un se tema va, que la renunció. historia va a ser muy Va a difícil. ser jugada. Sí. Va a ser jugada en la Cámara, lo decimos con la mirada de perspectiva que nos permite. De hecho, De haber se estado escucha presentes la en ese- autocrítica de los diputados porque era una sesión virtual y se le quedó la cámara encendida al hombre. Sí. Había que yo defender tengo, obscena. a mí me parece, Sí. podemos opinar, Claro, opinemos. fue injustamente excluido el diputado. Bueno, sí, de la estamos Cámara. diciendo En eso. ese momento- No, Totalmente. no nos animábamos a ser tan claros, pero Se bueno. armó como una movida, Sí. bueno, no sé. Era la Hay opiniones época. muy divididas. En ese Era momento la época, el bueno. oficialismo tenía que defender el formato de la el sesión. diputado no incurrió en una obscenidad, Sí. ¿no? Quedó la cámara prendida. Era una situación, era show de luces y No, sonido sí. con las pantallas que iban pasando Claro. como no era un sinfín. Sí. No que recuerdo se si los veía tenían la todos. posibilidad de apagarlas. Sí. Y si eso no Sí, era dejar de dar claramente quórum. Me creía que pareció estaba apagada. Es injusta lógico la exclusión del diputado en un rápidamente se escandalizaron en una situación de puritanismo, que hay gente que es más puritana, yo no soy puritano. Aparte estamos no me hablando parece. de una Parece que hay sesión cosas virtual. obscenas que pasan. Claro. Y no en las casas. Esto sino- es mucho, el tema de Esper es mucho más grave. No, tal cual. Pero Sin, bueno, era la sin época, avanzar sobre si es culpable o no, pero es una acusación No, que, claramente mucho, que reviste gravedad en una serio. cosa es- ¿no? Claro. ¿no? Sí, sí. Y después está el caso de Guillermo Luque, que es un viejo caso. Recordemos, era el padre de un joven que fue el condenado por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca. Era años 90. Guillermo Luque era, no sé Creo si que me era estoy senador. equivocando. No, era Era diputado. No era diputado, ¿no? era Sí. diputado y Está dijo, muy si bien mi hijo la hubiera
matado a María Soledad, el cuerpo no hubiera aparecido o algo por el estilo, ¿no? Sí, Tuvo sí. como un razonamiento. Está muy bien explicada esa parte del diputado y los nexos políticos de ese diputado que fue excluido en el documental que salió hace muy poquito en Netflix. Ajá. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno. Bueno, Marcos, sesión el miércoles, decíamos. Exacto. Y recién tirábamos la apuesta con Débora, que tenía un día interesante, respecto a que si el último tema, los últimos temas de las sesiones pedidas no llegan a tratarse porque suele no haber quórum. Y vos trajiste, para desafiarnos, a explicar uno de los últimos temas que hay el miércoles. El último tema. Contame por qué pensás que se va a aprobar o si es que pensás que se va a aprobar. Bueno, primero es uno de los pocos proyectos que están en el temario que es bastante extenso, que es que ya tiene dictamen. Es decir, que vamos a uno de los temas que puede ser... El otro día también tenía dictamen y no se aprobó. Exactamente, pero voy a esto. Hay muchos temas en el temario de la sesión pedida por la oposición y convocada esta mañana para el día miércoles que no tienen dictamen y que por ende van a terminar en emplazamientos o cuestiones que no van a ser abordadas en profundidad en el recinto. Este proyecto que traje es uno de los que ya fue discutido en comisiones, tiene dictamen y si se llega al momento de la sesión al orden donde está ubicado, va a haber debate por la posible sanción de este proyecto, que lo que primero que hay que decir es que fue presentado por gobernadores en el Senado y que ya tiene media sanción de la Cámara Alta. Es decir, estamos asistiendo al último trámite de este proyecto aquí en el Congreso, a menos que haya un veto también como pasó en otros proyectos. ¿Qué es lo que propone? La modificación de la distribución en la recaudación del impuesto a los combustibles. ¿Y de qué manera lo propone? Pues la parte importante del proyecto, 57% de la recaudación para las provincias, y esto subdividido en base a la coparticipación, y una parte en partes iguales en cada uno de los distritos, el 28,69% para el sistema de seguridad social y el 14,29% para el Tesoro Nacional, esto es para el gobierno. Esta es la propuesta que hace la oposición o los gobernadores para empezar a distribuir el impuesto a los combustibles líquidos. ¿Cómo se repartiría lo que corresponde a las provincias? 25% partes iguales y 75% en base a los coeficientes de la coparticipación. Para generar esta nueva distribución, lo que hace el proyecto, por último, es la eliminación de distintos fideicomisos a los que tienen asignación la recaudación. Esto es lo que propone este proyecto de ley. El punto es que este proyecto se aprueba en el Senado y cuando se trata en diputados aparece Catalán, todavía no ungido en ese entonces como ministro del Interior, con una contrapropuesta. Sí, ¿sabés que fui a una nota de un periodista llamado Mauricio Cantando a buscar Muy bien, gracias. esa información? Pueden leerlo siempre. Exactamente. El proyecto que tiene en la Cámara de Diputados terminó en un dictamen de minoría. Terminó un dictamen de minoría. Y que también va a estar en la discusión en caso de que fracase este primer dictamen. Es un dato ese. Exactamente. Cambia y si eso sucede, vuelve al Senado. Sí, pero lo que pasa es que vuelve al Senado, pero cuando se trató en el Senado no estaba esta propuesta. Exactamente. Ahí se abre un nuevo debate, prácticamente un nuevo escenario. Lo que dice es que lo que veíamos recién, solo el 14% de lo recaudado va al Tesoro en la propuesta del dictamen de mayoría. En el dictamen de minoría, el 28,9% va al ANSES y cambia sustancialmente al 30% del total lo que recauda el Tesoro, lo que se lleva al gobierno. Cambia el doble, se lleva el Tesoro del Gobierno Nacional. Es una propuesta consensuada entre el gobierno y los gobernadores. Veremos qué sucede en el recinto, si puede influir esa opción a la hora de la votación y si cambia el proyecto que Claro, porque llegó la otra vez del lo que Senado. pasó fue que como este proyecto se trató, el dictamen había estado medio fresco, este dictamen de minoría, y algunos gobernadores dijeron, bueno, quiero estudiarlo bien, y bueno, quedó medio flotando. Esto que pasó es una señal de lo que viene diciendo últimamente, lo que ha sido el relato del oficialismo en los últimos meses. Este puede ser un ejemplo, ¿sí? Sentarse a negociar nuevamente la gobernabilidad, que las propuestas que aparecen en el Congreso terminen en una mesa donde se pueda llegar a un punto intermedio.
entre lo que proponen los gobernadores y lo que pretende el gobierno. Bien, terminamos, bueno, impecable. Entonces, último tema de la sesión pedida para el miércoles. Recordemos, viene pasando que las sesiones se quedan sin quórum porque la oposición arma un temario de mayor a menor. Mayor consenso a menor consenso. Entonces, a mitad de sesión se empiezan a ir, el oficialismo empieza a ojear ahí, bueno, ya está, listo. Y bueno, se viene quedando sin quórum. De hecho, no están los decretos que se intentaron eliminar en la última sesión. No hubo quórum para hacerlo y ahora ni siquiera los incluyeron. O sea que van sondeando. Pero bueno, eso va a ser todo el miércoles. Lo que pasó la semana pasada, el jueves de la semana pasada, es que el Senado rechazó definitivamente los vetos a 2 leyes. Una de la emergencia en pediatría y la restante de financiamiento universitario. Las dos son leyes, se deben promulgar en la brevedad y tema universitario lo tiene muy estudiado el docente universitario Guido Bralaski. Mirá cómo te presenté. Con esa presentación, siempre me metes en compromisos de tener que decir cosas geniales, ¿viste? Tenés un currículum, ni vos te das cuenta. Gracias, el otro día me dijiste como si nada que había estado con el jefe del Comando Sur el 11 de septiembre de 2001. Qué lindo, ¿eh? Yo estaba en mi casa en pantufla. Yo estaba viendo de secundaria. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, hay que escribir tu biografía, ¿eh? Bueno. Pronto. ¿Autorizada o no autorizada? No, mejor no autorizada. No autorice nada, por favor. No autorizada va a ser más interesante. Bueno, seguimos acá con financiamiento universitario. ¿Qué pasa al final? ¿Salió ya? Salió. Ahora falta que, como bien decías, Mauri, que lo promulgue el presidente. Estamos esperando. Recordemos qué es lo que pasó. Lo que pasa, traigo el tema porque tiene implicancias. El financiamiento que ahora va a suceder, tarde o temprano, no sabemos cuándo, tiene implicancias en un montón de aspectos para las universidades y para la gente, ¿no? Para los docentes, los no docentes, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ante el veto presidencial, recordemos, el Congreso, ambas cámaras, insistió con la ley, más de 2/3, como marca la Constitución, ¿no? El Ejecutivo debe ahora promulgar la ley. ¿Qué dice la ley? Actualiza las partidas para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología y extensión universitaria al 1 de enero de 2025 según inflación acumulada de 2023 y 2024. Se hacen actualizaciones bimestrales según el índice de precios al consumidor. Se establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley por inflación acumulada. Esto es, los docentes y no docentes tendrán que cobrar un retroactivo. Sí, esto es interesante porque pasó con prestaciones de discapacidad, para que se entienda. Sí. Se hace un retroactivo a diciembre de 2023 toda la inflación de todo lo que se perdió. Y se dispone un aumento de ese porcentaje restando el aumento que ya hubo. Claro. Y el aumento que ya hubo, o sea, vos tenés exacto. Todo el aumento que llegó se resta y te da eso un número. No sé cuánto es en el caso de universidades. El de prestaciones por discapacidad era enorme porque hubo un aumento mínimo de las prestaciones desde diciembre de 2023. Acá también, ahora lo vamos a ver, pero se perdió. Acá lo tenemos. Bueno, otro punto, se debe actualizar de manera mensual por índice de precios al consumidor. Luego. Y la pérdida de poder adquisitivo en las universidades nacionales es de alrededor de 30% medido hasta junio de 2025. Para que se tenga una idea, en el mismo periodo los empleados públicos, que sabemos que no tiran manteca, ¿cómo se dice? Manteca al techo. Perdieron 14,4, es decir, docentes y no docentes de las universidades se les recortó el doble que a los empleados públicos. Claro, que no es el sector, para ser inclusive más genérico en el análisis, que más aumento salarial tuvo, ni mucho menos, ¿no? Así es. Claro, fue un sector bastante castigado. Y el sector privado registrado en el mismo lapso tuvo una pérdida de 0,5%. Claro. Así que imaginemos si cuando venga la actualización y el retroactivo va a ser bastante voluminoso, ¿no? Claro. Financiamiento universitario, 0,84 del PBI en 2017. ¿Sabes quién estaba en 2017? Vamos a hacerle un homenaje acá, en este programa. El otro día se lo dije.
en vivo. Sé quién era. ¿Quién era? Dania. La diputada Dania Tabela. No, y el ministro de Educación es Alejandro Finocchiaro, che. Era Alejandro Finocchiaro. Claro, Alejandro Finocchiaro. Que ahora votó en contra, ¿no? Del financiamiento universitario. Porque votó en contra porque él está en contra de que las paritarias se definan por ley, porque todos los docentes universitarios quieren definir las paritarias ellos, y los docentes, perdón, los rectores y también los ministros. El tema es que, como se demoró el envío de fondos, finalmente se llegó a esto. La postura de Finocchiaro era la postura de los rectores, pero los rectores se cansaron de que no hubiera aumento, básicamente, claro. ¿no? 2000, es interesante esto. Estaba Dania Tabela, que era secretaria de Políticas Universitarias, y su jefa era hoy diputada nacional. En términos del PBI era 0,84% para las universidades nacionales. Es interesante porque fueron los 2 primeros años de Mauricio Macri. Yo tenía el recuerdo, en particular, lo has dicho muchas veces, de una paritaria que había sido algo así como el 55% en ese 2016. No hubo ningún conflicto. Es decir, cuando se piensa que la universidad, si hay algo que no quieren los rectores de las universidades, las burocracias universitarias, es quilombo. Los docentes universitarios quieren ir y hacer su trabajo. Nadie le interesa estar viviendo de paro, no dar clases, se vive con tensión, se vive con culpa cuando uno hace clase como docente como docente universitario. Los chicos también quieren dar Pero materia, para quieren eso, recibirse. claro, bueno, para que funcione normalmente, claro, tiene que estar remunerado, claro, en forma acorde, ¿no? Bueno, cayó en 2023 a 0,72, en 2024 a 0,57, el primer año donde el gobierno de Javier Milei dispuso el presupuesto, y para este año estaba proyectado en 0,50. Con lo cual, ahora, esta actualización, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, es volver prácticamente a ese financiamiento del 2017, 0,23% del PBI. Recordemos, de todo el paquete, las más de 50 universidades nacionales, ¿con qué se financian? Con el presupuesto nacional. De todo ese paquete, el 90% va a parar a salarios, y el otro restante a financiamiento, a funcionamiento, perdón. Gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento, la luz, el gas. Hay quienes se quejan de eso porque mantenimiento de los ascensores. Entra en gasto de funcionamiento infraestructura, por ejemplo, que permite educar en ciencia y técnica. Entonces, tendría que aumentar más ese porcentaje. Pero bueno, cuando se financia, lo primero que se tocan son los salarios, ¿no? Tal cual. Guido, gracias. Esto es una ley sancionada, se rechazó el veto y seguramente el presidente deberá ponerla en marcha la próxima semana. Gracias, Guido, por esta media hora. Gracias, Mauri. Gracias. Y gracias, señor Marcos. Y gracias a ustedes. Nos vemos mañana acá a las 13 en La Bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría.
Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado